Estás escuchando Elijo Creer, un podcast hecho por 4 futbolistas frustrados iguales a vos. Que empiece el humo y la impunidad. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. En tiempos de Pelé, Brasil brillaba por su juego y también por la ausencia de derechos humanos. Los años 70 imprimieron samba y plomo en el fútbol latinoamericano. Hoy, en las presentaciones del profesor, el zurdo y el rey. La historia oculta detrás del primer tricampeón del mundo. En la historia de la literatura, en general, y en la historia de los mundiales en particular, hay máximas, formas que construyen un lore, un color general, que van imprimiendo cierta historia y en esa historia van dando peso a los capítulos siguientes de esas historias. La máxima que se instala en este último mundial es que Argentina y Francia jugaron la mejor final de la historia de los mundiales. ¿Ustedes qué opinan de eso? Soy generación 93. No vi muchas finales del mundo. Te podría decir que de las que vi fue la mejor. De eso no tengo duda. Ok. Yo creo que aunque acá hubiese un Macaya Márquez, no hay con qué darle. Hasta desde lo estadístico, o sea, ni que hablar toda la épica que hubo. Porque en términos de narrativa, un equipo que viene pasando por encima al otro, le gana 2-0 al final del primer tiempo, se lo empatan al final del partido, tienen que ir a un tiempo reglamentario, suplementario, hace el 3-2, le hacen el 3-3, van a penales y como... Eso que marquen los dos equipos en el suplementario es como mínimo. O sea, si soy de Noruega y pagué la entrada para ver esa final, se paga sola. Ya está, listo. Hizo gol Messi, hizo gol Mbappé. Claro. Ya está. Ok, entonces coincidimos acá que es la mejor final de la historia de los mundiales. Estamos chelo. Bien, ¿y cuál es el mejor equipo de la historia de los mundiales? ¿No es el Argentina de San Paoli? ¿Podemos ir descartando? Ese no es. Es verdad. Es Buena el- aclaración. Bueno, que Y perdón, Hay que desmalezar. Sí. Está bien. y el Argentina de Scaloni es... Es muy bueno. No sé si es el mejor. Yo creo que siguiendo un poco la línea de esto de la mejor final, porque el equipo de Scaloni del 2022 es muy bueno, es un gran campeón y probablemente sea el mejor campeón argentino de la historia. Pero creo que le falta la cosa de, y seguramente vos vas a decir cuál es la icónica, pero esa cosa vistosa que quizás no tuvo tanto la Argentina de Scaloni. Claro, es como algo que dijo el Tano en otros capítulos, que era... la Argentina de Scaloni era menotista por momentos, bilardista por otros. Y- Scaloni un poco es... Tengo estos ideales, estas formaciones, pero si no les gusta, tengo estas otras. Sí. Es bárbaro lo que hace Scaloni. Es Groucho Marx. Junta las mejores dos versiones de nuestros DTs argentinos. Perdón por ser tan gallina, pero es muy gallardesco lo de Scaloni. Pero totalmente, Es recontra esta gallardesco. selección fue muy gallardesca, por así decirlo. Sí. Muy Bueno, gallardo. Por eso, tenía que ser como Gallardo para empezar a ganar algo, pero bueno, está bien, no importa. Por eso le hacen 2 goles en 5 minutos. Exacto, Pero eso es tal, otra cosa. tal cual. El partido que pierde con Arabia es completamente... Bueno, ya lo hemos dicho otras veces. Bien, pero en el imaginario popular, antes de esta selección y antes de este mundial, la que se decía que era la mejor selección de la historia de los mundiales era la de Brasil en el mundial de 1970. Sí, sin dudas. El último mundial de Pelé, Todos 10. la delantera eran 5 tipos que eran el 10 de su equipo en Brasil. Y bueno, y me gustaría hablar de una historia en particular del Mundial de Brasil 70. Pero primero para hablar de esta historia, vamos a imprimirle de algún contexto en particular. ¿Qué sabemos del Mundial 70? Lo que sea. Pachu tenía 5 años.
No lo sé, habría que buscarlo, pero Confía. elijo creer. Elijo creer. ¿Se jugó en México? Se jugó en México. La primera vez que se juega en México, porque 16 años después se juega en México. ¿Saben por qué se juega de nuevo tan cerca en el tiempo? Porque además México es el primer país que repite sede. Nunca entendí eso y me llamó mucho la atención. ¿Qué tan cerca haya repetido? Claro. La sede original del 86 era en Colombia. Contexto Pablo Escobar, etcétera. Complicaciones en la nación. Bueno, como México ya estaba preparado para que en el mundial, tiempo atrás, se volvió a hacer ahí. Lo increíble de eso es que un año antes del mundial 86 tiene el terremoto. Con lo cual, Claro. lo tan preparado que estaba se ve medio complicado. Igual se hace. Pero volviendo a México 70. Y Colombia no tuvo nunca mundial. Colombia no tuvo nunca mundial. No hay que tomar falopa. Volviendo a México 70. Otro contexto. ¿Qué más saben de eso? Argentina no lo jugó ese mundial. Es el último mundial que Argentina no juega. Es el primer mundial que Argentina no lo juega Deportivamente, digamos. deportivamente. No lo juega porque no clasifica. ¿Saben por qué no clasifica? Tiene un grupo con Perú y Bolivia. El Perú de Teófilo Cubillas. El Perú de Teófilo Cubillas. Bien, buen dato ese. Sale último de ese grupo. Pierde. No era Mascherano el técnico, esto está chequeado. Está chequeado. No, era Mascherano. no era Mascherano el técnico. Pierde con Perú y con Bolivia allá. Le gana a Bolivia acá. Tanto Perú como Bolivia entre ellos, ambos ganan de local y pierden de visitante. La única diferencia es que Argentina, de local con Perú, empata. Qué pecho frío. Durísimo. Muchas definiciones históricas en eliminatorias Argentina-Perú. Sí. Se dio varias Sí. veces. La de la previa del 86 con el gol de Gareca Exacto. y la de Palermo. La de Palermo es Épica. 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 Bueno, también es el 9º mundial que se juega, el 70. En los 8 mundiales anteriores había 5 campeones. 2 Uruguay, 2 Italia, 2 Brasil, 1 Alemania y 1 Inglaterra. El mundial anterior es el que había ganado Inglaterra. Y que no lo había ganado Brasil, que venía de ser bicampeón. Porque lo tenía que ganar Inglaterra. Eso lo tenemos un poco claro, ¿no? Veníamos de un mundial, posiblemente, hay muchos que son muy polémicos. El del 66 es uno de los más polémicos de todos los tiempos para mí. Por la cruza de árbitros entre Alemania e Inglaterra para dejar afuera a Argentina, para dejar afuera a la Portugal de Eusebio, de la Pantera, y ni que hablar a Brasil, que a Pelé lo sacan del mundial. Lo cagan a patadas. Con una lesión. Brasil, ese mundial, no clasifica en el grupo con Portugal, con Hungría y el otro no me lo acuerdo, creo que es Bulgaria, por ahí. O sea, todavía es potencia Hungría en esa época. Ponele. Son 12 años después de el Mundial 54. Sí. Algunos jugadores están, otros no, digamos. Está bien, pero digo, hoy por hoy Hungría no clasifica mundial hace cuánto. Bastante. Mucho tiempo. Es que es el primer mundial que se transmite a nivel global. Es el primer mundial que se puede ver por tele en todo el mundo, televisor a color, en ATC. En ATC, papá. Y además este es un dato hermoso. Es el primer mundial que se juega con tarjetas amarillas y rojas. Antes no existía. Claro, que era en blanco y negro. Antes no había tarjeta, ni siquiera ni blanca ni negra. El fútbol de cagones, va. O sea, el fútbol de cagones. Ay, le saca una amarilla, dale. Si sos bueno, que te caen a patadas. O sea. Pero ¿saben? ¿Tienen el dato por qué aparecen las tarjetas amarillas y ¿Puede ser rojas? que sea por ratín? Es por ratín. Más vale, mi rey, Tiene que ser por un bostero, te bostero. amo. Siempre por un bostero. La historia la cambian los bosteros. Nunca no un argentino rompiendo el deporte. Vamos a poner un poco de contexto a eso. En Mundial 66 juegan Argentina e Inglaterra. Intuyo que es en cuarto de final. Después chequeo. Juegan y gana Inglaterra, obviamente, porque gana el Mundial. Nosotros quedamos eliminados. En un momento lo tienen que echar a Ratín, defensor y capitán de ese equipo. Ídolo de Boca. Por si hace falta decirlo, ¿no? Y el árbitro le dice, andate, porque había expulsiones en
1930. Existían. Lo que pasa es que no había el árbitro que venía a decir que te vayas y vos lo entendías y listo. Pero Raquel decía, no te entiendo. No sé qué me estás hablando. Fingió demencia. Fingió demencia. Hermoso. Bilardista. Antes de Bilardo. Tuvo que venir un intérprete. Esto es Boca. Tuvo que venir un This is Boca. Bueno, y nada, tuvo que venir un intérprete para sacarlo de la Ahí cancha. tuvo una mitología en esa expulsión. Se decía que se sentó en la alfombra de la reina, que hizo ciertas cosas cuando se va. Está filmado igual. No sé qué tan cierto es, ahora no tengo tan fresca la imagen. Bueno, nada, lo gana Brasil ese mundial. Pero Brasil venía de tener unas eliminatorias. En su grupo, así como Argentina queda afuera, Brasil comparte grupo con otros tres países. Gana los 6 partidos. En el mundial, gana todos los partidos. Ese Brasil que tenía 5-10, que los 5-10 eran Tostado, Jairzinho, Gerson, Rivelino y Pelé, que juega cada uno en el Santos, en el Botafogo, en el Corinthians, en el Cruzeiro, etc. ¿Ninguno jugaba en Europa? Ninguno jugaba en Europa. La tenés En esa adentro, Mbappé. La tenés recontra adentro, Mbappé. No era común que hasta, te diría que incluso más. En la Argentina, en medio de 78, la mayoría no jugaba en Europa. Bueno, pero hay una cuestión con ese mundial en particular, que el técnico campeón de ese mundial es Mario Zagallo, en ese momento un exjugador que había ganado los mundiales del 58, el 62, que después saldría campeón como asistente en el 94 y que como técnico de nuevo saldría subcampeón en el 98. De las 7 finales que tiene Brasil, Zagallo es fundamental en 5. Impresionante. Es impresionante. Impresionante. Pero Zagallo, y acá es donde aparece la historia, sobre el personaje de la historia que quiero traer, Zagallo no es el entrenador de las eliminatorias de ese Brasil. No es el gestor, el creador, el padre de ese equipo. El entrenador de ese equipo era Joao Saldanha, un entrenador que antes había sido jugador en el Botafogo y había pasado medio sin pena ni gloria, tipo un Caruso Lombardi, porque había jugado nada, digamos, y Botafogo no había ganado nada. Y después había sido periodista, o sea, estaba en otro plan. Y este tipo dirige al Botafogo, lo saca campeón con Garrincha, un Garrincha ya en retroceso, digamos, y por estos buenos resultados, y después de haber perdido en el 66 en fase de grupo Brasil en ese mundial, y después de haber tenido 6 técnicos en 4 años, va y dirige la selección brasileña de fútbol y lo clasifica al mundial que después no termina de dirigir. ¿Por qué? Porque este exjugador, ex técnico y periodista es convocado por el presidente de Brasil, João Havelange. Quizás lo conocen porque el Diego le dedicaba unas palabras hermosas cada tanto cuando podía. El presidente de la Federación de Fútbol de Brasil. Claro, no el No- presidente no de del Brasil. país, claro. No del país. De hecho, Brasil, el país, Estaba en dictadura. había un gobierno militar. Claro. Era Medici, el presidente de Brasil. Joao Havelange lo convoca porque dice, lo estaban criticando a Brasil, estaban criticando a los técnicos, era un contexto difícil, digamos, tanto política como futbolísticamente. Y dice, bueno, la prensa, para que no me critique más, voy a poner un periodista. Uno de la prensa. Lo seguían criticando igualmente, obviamente ya sabemos cómo funciona, aunque Brasil juegue bien. ¿Por qué? Porque este periodista, exjugador, ahora técnico, además era un militante comunista. Buen ojo tuvieron para elegirlo. Además lo sabían, porque era, o sea, visiblemente era... Pensaron que iba a ser el Sampaoli de Barracas, pero no le salió parecido. Y bueno, este muchacho, que tenía todos los componentes para ser un mito místico, digamos, en todos los sentidos,
Se decía que había recibido una bala en una marcha en el 49. Se decía que había visitado Mao. Se decía que había estado en la guerra de Corea. Se decía que había sido corresponsal de guerra en Normandía. Se decía que el tipo... Le faltaban tatuajes los redondos. Le faltaba un tatuaje de los redondos. Las tenía todas. Las tenía absolutamente todas. Bueno, pero evidentemente el tipo era buen jugador. Era buen entrenador. De hecho, había inventado una táctica, así como Guardiola inventó el falso 9. Él había inventado el 4-2-4, con el que jugaba con 4 de los 5-10, estos famosos que hablamos, y el que quería dejar afuera, al que no le servía tanto, era Pelé. Que Pelé esos años anteriores, o esos años entre el 66 y el 70, había tenido números visiblemente más bajos que los que venía teniendo. Como Messi en la... Pelé en el final de la Igual no carrera. era tan grande en el 70 Pelé. Tenía 30. No, más. Menos, tenía menos. Menos. Menos Por de eso 30 no era no, tan grande. no. En el 58 gana con 17 años. Posta. Claro. sí. En el 70, dale 12, tenía 29 años. Mira, para mí Pelé en el 70 era más grande. Pensé que era más viejo. El único jugador que... No era Pablo Guerrero, boludo. Llegando a Racing. Llegando a Racing. Son 3-9. El único jugador que sostuvo su grandeza a esos niveles con 35 años es Leo Messi. Sí. Pelé a los 30 ya empezó, o sea, Zidane puede ser. En mundiales Zidane. bueno, puede ser, pero Pelé a los 30, en su último mundial a los 30 años, ya estaba medio cuestionado, aunque sea por su entrenador. Claro. No así por el gobierno militar que le exigía a la Federación Brasileña de Fútbol volver a los primeros planos y decía, tenemos que volver con Brasil y con Pelé, y Pelé bastante flexible en ese sentido, Digamos que bastante tibio. no era muy maradoniano Pelé en ese sentido. Claro. Entonces Pelé era como el nene mimado del gobierno militar. Claro. Entonces eso generaba también rispideces, ¿viste? Pero como tenía estos problemas con Pelé, como su preferido había sido Tostao, y como, vamos a decirlo, era zurdo, empezó a tener ciertos problemas. La prensa empezó a cuestionarlo. Entonces decía, imagínate si ganamos el Mundial con un comunista. No nos sirve. Tenemos que ganar el Mundial. Pero imagínate si lo ganamos con un comunista. Empezaron a tirar mierda como más política, menos fútbol, la típica, la que conocemos. Y ESPN con Riquelme. Entonces, este muchacho instalan la idea de que es depresivo, de que es inestable, y bueno, y al final lo echan. Entonces, esta termina como siendo la historia del DT destinado a ser campeón del mundo en el último mundial de Pelé, pero censurado por zurdo. Entonces, estas cosas que pasan en la historia del fútbol, estas cosas que estas historias que nosotros conocemos, en las que siempre los vencedores se posicionan por delante de otras, tapan otras historias que bien podrían haber sido destinadas a vencedores, pero por situaciones que son ajenas al fútbol, pero que en sintonía tienen que ver con el fútbol, hacen que no podamos ver la contracara o esto que vengo a proponer. El fútbol puede ser instrumentalizado con otras consignas. ¿Qué se les ocurre para lo que puede ser instrumentalizado el fútbol? El fútbol per se o grandes victorias del fútbol. Porque una gran victoria del fútbol se me ocurre que en este mundial, en un contexto social, económico muy choto del país, no solo la victoria, sino todo el mundial, pero con la victoria se acrecenta, generó una alegría popular y una unión que no resuelve nada en términos concretos, pero que me da la sensación, y creo que a todos, que sube un poco el piso de, como bueno, listo, tenemos todo esto quilombo, heredados, políticos, sociales e históricos, pero listo, sabemos que si nos juntamos y que si estamos un poco más juntos, y esto no, que no suene a
a eslogan choto de campaña, porque es todo quiero que sea todo lo contrario, pero digo, el fútbol como un unificador de los pueblos, sobre todo de los pueblos más pobres del tercer mundo. Te agrego dos cosas a eso. Eso en un contexto en donde políticamente varios personajes van alimentando al pueblo diciéndote que Argentina no sirve, es un país donde no tenés oportunidades, donde siempre tenés que exiliarte afuera, que pum, que pam. Alimentado de todo eso y salir a la calle y escuchar al laburante, al pobre, al rico, a cualquiera decir este país no sirve, este país esto, este país lo otro. De repente en todo ese contexto te encontrás todos aunados por un campeonato del mundo, saliendo a la calle y estando orgulloso del país donde uno vive. Entonces, desde ese lugar creo que potencia un montón de cosas obviamente positivas. Y por otro lado, lo otro que agrego, dado como dice de cabeza el tema de si es el fútbol mismo o el resultado futbolístico, lo de Marruecos también. Lo de Marruecos llevó, o sea, obviamente no se compara con Argentina si querés por cantidad de gente, pero el impacto es el mismo. Lo que impactó en Marruecos, el haber llegado hasta donde llegó. Mismo el festejo de los marroquíes radicados en España, ganándole a España en los octavos de final del Y a Mundial. Portugal, que también están ahí. Exacto. Entonces, para cerrar, ¿es el mejor equipo de la historia de los mundiales el mejor equipo de la historia de los mundiales? ¿O por otras cuestiones arraigadas al fútbol, que exceden al fútbol, que atraviesan el fútbol y que devuelven al fútbol, la Argentina de Scaloni no ocupa ese lugar?